el tema Anunnaki. Yo consideraría que Parcerisa es el mayor exponente en lo que se refiere en este país sobre este tema y sobre todo, bueno, él tiene sus propias convicciones realmente, pero lo que vamos a hablar hoy es de una nueva visión, ¿no? Porque acabamos de escuchar un pequeño resumen, para los que no lo sepan, sobre la visión que tenía Zecharia Sitchin sobre los Anunnaki. Y ahora vamos a ver una versión un poco distinta, un poco más particular, de un señor que se llama Anton Parks, y aquí nuestro amigo Parcerisa nos lo va a explicar. Así que le damos paso a nuestro amigo. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Charlie, encantado de estar aquí. Buenas noches, David. Bueno, David, tú no conoces a todo el equipo, que a lo mejor pensaría que yo trabajaba solo, pero no. Aquí está todo mi equipo, el equipo de Clave 7. El equipo A del misterio. Exactamente. Sí, bueno, yo empecé hace tiempo rompiendo hielo cuando me atreví junto con Iván Martínez de Gran Misterio a salir a la palestra y decir, señores, me parece que no es correcto la historia de Sitchin. Vamos a intentar darle un enfoque totalmente diferente porque ya hacía demasiado tiempo que íbamos descubriendo piezas que no encajaban en todo ese puzzle de la historia planetaria. Y poco a poco, pues bueno, fuimos llegando a la total convicción, creo que es evidente por parte ya no solo de los que estudian temas extraterrestres, sino de la historia oficial, bastante evidente de que este señor frauduló de una forma verdaderamente dramática. Y no solo eso, incluso la arqueología oficial también lo apuntaba y con mucha más vehemencia. Exactamente. Bueno, digamos que hay una visión nueva, principalmente formulada por un señor llamado Anton Parks. ¿Podrías hablarnos un poco y presentarnos a este caballero? Bueno, este señor hace ya bastantes años, creo que fue alrededor del 2007 cuando empezó a sacar a la luz sus libros. Si Sitchin llamaba sus libros Las Crónicas de la Tierra, Anton Parks lo llama Las Crónicas del Irku, porque él se basa en una especie de cristal de cuarzo verde que supuestamente contendría la memoria de los tiempos, ¿no? La memoria de la historia planetaria, de lo que sucedió verdaderamente hace miles de años, implicando la creación misma del hombre, o la recreación. Entonces, este señor, lo más interesante es que no es un simple investigador más, es decir, él se basa, el origen de su búsqueda viene por unas experiencias personales que ha vivido, concretamente desde el año 81, cuando él contaba con 14 años. Dice que empezó a tener visiones, lo que podríamos llamar como flashes o flashbacks, en los que, pues en función del tipo de espectro de luz que había en donde él estaba, pues se correspondía con esas visiones que se daban con ese mismo espectro de luz. Él se veía en mundos lejanos, se veía habitando el cuerpo de un gran reptil, un ser altísimo. Pues bueno, es como una especie de regresión, ¿no? Una regresión propia, autorregresión, podría llamarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que él empezó en ese momento a cuestionarse su propia cordura, lógicamente se puso en manos de psiquiatras. Con el tiempo fue dándose cuenta que aquello no podía ser una simple locura o una simple alucinación, porque tenía sentido. Todo aquello tenía mucho sentido, sobre todo cuando intervenía un idioma que supuestamente él dice que conoció el idioma madre, el idioma matriz de los Anunnaki, que es el Lemesa. El Lemesa sería como una especie de idioma creado por unas hembras llamadas Amasutum. Serían las hembras de estos Anunna que él explica, ¿no? Entonces, claro, él empezó a ver claves lingüísticas, fonéticas en ese lenguaje, ¿no? Y empezó a ver que aquello era el sumerio, efectivamente, era un derivado del sumerio esta emesa. Entonces empezó pues a dedicar 10 años de su vida al estudio del lenguaje sumerio. Y a través de eso pues ha sido como él ha ido conformando toda esta historia que de alguna forma pues ha ido hilando
pues y bastante fino, por cierto, en base a esas vivencias, esas visiones que las ha ido racionalizando. Sí, y al parecer el señor Pax, a través de sus visiones, descubre como una especie de jerarquías, ¿no?, entre distintas razas alienígenas que ven en Sí. esas especies de regresiones, ¿no? Sí, bueno, para empezar, lo más interesante es que Parks dice que en esas visiones se encontraba dentro del cuerpo de un ser que se hacía llamar Saam. Y este tal Saam no era más ni menos que el supuesto padre de la humanidad, es decir, el dios sumerio Enki. Con eso, en ningún momento Parks dice que desde su raciocinio se crea al 100% de que él fuese en otra vida pasada el señor Enki, pero sí admite que bueno, es la visión que él tenía, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, pues entrar en el universo de Parks es entrar en un mundo totalmente pues plagado pues de detalles que desde luego desafían todo lo que hasta ahora conocíamos sobre estos seres, ¿no? Porque él habla, efectivamente, como tú has dicho, de jerarquías reptilianas. Y jerarquías que, si tenemos que encontrar la cúspide de las mismas, tendríamos que entrar a hablar de los llamados Kadistu. Y los Kadistu parece que son unas entidades que están a medio camino entre el plano físico y el plano etérico. Él los describe como seres que proceden de la fuente madre del universo, es decir, lo que podríamos llamar Dios mismo, o sea, el creador verdadero, creador universal del universo, ¿no? Parece que de esta fuente surgen estos seres, estos Kadistu, y estos seres son algo así como jardineros cósmicos, sembradores de vida, ensambladores de vida, así los llama él. Entonces, bueno, dice que algunos de ellos están vinculados a una raza anfibia, a medio camino entre medio humanoides, medio pez, que son conocidos, ¿no? Como dogones, por ejemplo. Exactamente, los dogones los llaman los Nomo, luego en Acadio los llaman Acayus. Entonces, bueno, hay siempre diferentes nombres en función de las distintas culturas, ¿no? Pero bueno, básicamente nos dice que son una familia de varias razas procedentes de esa fuente matriz y que son llamados los Kadistu. Algunos de ellos los describe como grandes dragones. Fijaos, ahí entronca con toda la mitología del dragón, siempre asociado a ese poder de creación, a esa sabiduría. Siempre habéis visto que los dragones están muy relacionados con la magia, con la materialización del pensamiento y del deseo, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante, y luego también, pues de alguna forma nos da un poco a entender, o a lo mejor es algo que me estoy haciendo yo, pero de alguna forma pues se explica el origen del ser humano como parte de unos seres que luego de alguna forma se habrían derivado de estas razas Kadistu, llamados los Kingu. Y estos serían los más relacionados con todas las estirpes de la realeza, porque los Kingu serían un alto rango de una raza de draconianos. Y Parks describe 3 tipos diferentes de Kingus: los blancos, los rojos y los verdes. Los blancos serían la realeza, los blancos albinos. Esto dice que son los más altos, los que tienen más estatura. Claro, imagínate que estos seres son más altos que los Anunna, o sea, los Anunnaki que nosotros hemos estado hablando. Si los Anunnaki ya medían entre 3 y 6 metros de altura, pues la verdad, los Kingu, pues auténticos jabatos, ¿no? ¿Hablaba de su color? ¿Se refería a su color físico o a algún tipo de vestimenta? No. Él habla de color en la piel. O sea que los albinos, estos Kingu albinos, él los llama los Kingu Babar. Y luego los verdes serían la gente del pueblo llano. Recuerda las divisiones que hay entre nosotros los humanos, ¿no? Entre unos de color, otros blancos, otros algo parecido. Pues sí, y luego destaca los Kingu rojos, que estos serían los guerreros. Bueno, pues él luego dice que estos, a su vez, los Kingu, crearon a los Usungal. Y estos Usungal crean a los Anunna, y los crean como una especie de raza guerrera.
y de ahí surgen estos seres, y parece ser que los Cadistu son estos seres de altas esferas. Ya crearon un protohombre hace, bueno, vete a saber si millones de años. Un protohombre al que llama el Namlu original. Okay. Que es algo así como hombre enorme. Pero Se puede traducir de varias formas, es un poco, no es definiciones fijas. ¿Con qué, apuntaba el compañero Charlie, con qué propósito decía el señor Parks que había creado al humano en ese caso? El Namlu. Sí. El Namlu. El Namlu es un humano pero muy diferente de nosotros. Es un humano mucho más evolucionado, que desarrollaban fácilmente la telepatía, la telequinesis, todo tipo de poderes psíquicos. Tanto así como Adapa, ¿no? Cuando en los relatos sumerios. Mucho más que la visión siciliana, porque el Namlu, para empezar, medía 4,5 metros. Y eran semietéricos, ¿eh? O sea que probablemente estos seres tenían capacidad de operar multidimensionalmente. Entonces estamos ya en unos parámetros más allá de la tercera dimensión. Y bueno, parece ser que los Anunna, y en especial Enki, de alguna forma utilizaron un banco de genes que probablemente sean esa especie de recipientes, los famosos botes, que aparecen incluso en la cultura maya, que sujetan esa especie de botes y que se asocia con este agua de la vida. Sería como un banco de genes con el que irían realizando diferentes tipos de experimentos, porque esta gente, lo que es un denominador común en todos ellos es que se pasaban todo el tiempo realizando experimentos genéticos. Eran grandes creadores de vida, grandes sembradores de vida. Como si todo su conocimiento fuese tan elevado que digamos, el único reto sería, pues eso, crear vida. Crear vida, pero de forma absolutamente compulsiva, porque vemos tantas especies aparentemente asociadas a mitologías, arraigadas en el folclore, que se pierden en la noche de los tiempos. Como hemos hablado antes de los dragones, podemos hablar también de todo el tema de los minotauros, de los centauros, de los gnomos, toda esta especie de criaturas, los minotauros, pues son seres que podrían ser perfectamente corresponderse a hibridaciones efectuadas por estos Anunnaki, por estos seres. Parece como que creaban la vida de forma compulsiva. Yo me los imagino realizando experimentos de todo tipo para ver el resultado de sus experimentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí parece ser que el hombre, el Homo sapiens actual, sería una mezcla entre estos Anunna, estos Usungal y el supuesto Namlu original. Pero es decir, más que creación sería recreación. Pero hay una cosa que a mí no me encaja muy bien, a ver si me la aclaras, porque parece que se asemeja, por ejemplo, a una parte en lo que decía Sitchin en la elección de los propios Anunnaki para la modificación de un homínido, ¿no? Y ese homínido que los Anunnaki modifican, ¿se refieren a los mismos Namlu o no. el Homo erectus? No, Parks también insiste en ese aspecto y dice que sí cogieron una parte de estos homínidos y que probablemente sea Neandertal, pero lógicamente mezclado con este Namlu original. Por eso es probablemente una de las muchas razones a las cuales se hacía referencia últimamente, y es por qué nos parecemos más a los homínidos, a esta forma pues más humanoide que no reptiliana. Pues probablemente sea por eso, por la predominancia de este Namlu original. Y este Namlu original hay que darle bastante importancia, porque parece ser que si es una creación de estos seres tan evolucionados, entonces al final resultará que efectivamente tenemos parte de una genética que está relacionada con lo divino. Pero con lo divino me refiero a planos superiores, a esferas cósmicas muy elevadas. Sí, y eso me está llevando a pensar últimamente que a la vista está de grandes científicos y genetistas como Francis Crick, que fue el descubridor de la doble hélice del ADN, que él evidentemente fue un señor que tuvo una sinceridad increíble, encomiable, porque muy pocos colegas suyos fueron capaces de admitir lo que él admitió, y es que el ADN humano
es una obra maestra de ingeniería. Y es absolutamente imposible que en la sopa primigenia que querían demostrar en el año 53, no recuerdo ahora, unos científicos de Chicago hicieron un experimento intentando de alguna forma pues imitar lo que habría pasado para que se gestara la vida en la Tierra, ¿no? Solo consiguieron crear aminoácidos y... Sí, pero no los ácidos nucleicos que hacían falta para reactivar esa vida, ¿no? Entonces, aún habiendo puesto una serie de rayos para estimular esos microorganismos, no lo consiguieron. Entonces, Francis Crick fue de los pocos osados científicos de alto nivel que admitieron que solamente podía explicarse una forma, y es que hubiese llegado del espacio, hubiese venido de una inteligencia extraterrestre, y no precisamente a bordo de meteoritos, porque desde luego con las presiones y además la llamó así, civilización sembradora de vida. Sí, él dijo literalmente, Francis Crick, y esto por favor que tomen nota a todos los científicos escépticos, dijo literalmente que solamente el ADN podía haber llegado a la Tierra a bordo de una nave extraterrestre. Estaríamos hablando de la panspermia dirigida. La panspermia dirigida, sí señor. Una teoría muy revolucionaria en su Bueno, momento. lógicamente, todo lo que estamos tocando nosotros, los que investigamos este tema Anunnaki, yo me parece que nos estamos acercando muchísimo más a la verdadera ciencia que todos estos que se empeñan en negarlo y en desacreditarlo. Pero bueno, allá cada cual. Yo siempre digo que hay una ciencia oficial que es totalmente embustera, embaucadora, que oculta la realidad y todos los descubrimientos científicos que se han ido realizando. Y luego hay una parte de la ciencia muy osada, muy valiente, que desgraciadamente los medios no se hacen eco de sus descubrimientos. Y yo soy buen amigo de varios físicos que están haciendo una labor pues encomiable. Es curioso cómo el avance de las nuevas ciencias ha permitido, por ejemplo, la utilización de análisis de ADN y de ADN mitocondrial para analizar el código genético de especies desaparecidas, como el Neandertal, por ejemplo. Y esos avances han permitido descubrir, y eso se publicó hace prácticamente poco tiempo, seguro que también estabas al tanto, que hacían referencia a que el humano actual posee una mezcla de diferentes, de al menos 4 especies anteriores. Y hablaban de el Neandertal, hablaban de Denisovano, el Homo sapiens original, y de una cuarta especie que de momento nadie había descubierto. Sí, el caso es que no se ha descubierto el eslabón o los eslabones que deberían pertenecer entre el vacío dejado entre el mono y el Australopithecus. Sí, pero hace poco tuvimos una noticia reciente, ¿no? Que una española había descubierto lo que posiblemente podría ser una nueva especie, ¿no? Que no se había descubierto hasta entonces. Creo que era un trozo de... En China, en Asia. El caso es que... Pequeños fragmentos que tampoco... Bueno, la tecnología está construida a base de eso, de pequeños fragmentos de hueso. Y es todo un puzzle tan complicado, y para mí es perfectamente lógico que todavía hay lagunas gigantescas dentro de toda esa... Bueno, ya va a ser. Aparte, pues también el tema de que los monos han pasado pues miles de años y siguen siendo monos. Sí, eso es lo que apuntan. Ahí es uno de los muchos fallos de este sistema, de esta teoría, que realmente pues ya parece que no se sostiene. David, cada vez menos. ¿Cuáles las diferencias principales entre la interpretación de Sitchin y de este señor Anton Parks? Bueno, la diferencia más importante es que Sitchin tenía una visión muy rudimentaria de la física del siglo XX, o bueno, casi de principios del siglo XX, si me permitís, sin faltar al respeto a nadie, pero él mismo definía los viajes interestelares de los Anunnaki, que de alguna forma se aceleraban utilizando el campo gravitatorio de los cuerpos celestes para acelerarse, para desacelerarse. Una serie de historias desde un punto de vista de física lineal, ¿no? Cuando en cambio Parks nos habla de puertas dimensionales, de portales estelares, perfectamente documentado en la historia antigua. Hace referencia a muchísimos textos antiguos, no solo sumerios, sino también egipcios. Y básicamente también está el tema de Nibiru, que es ahí donde la matan,
porque Nibiru pues es nada más y nada menos que una terminología que viene de Neferu. Neferu para los egipcios era Horus, el dios Horus, y es una representación metafórica del planeta Venus. El planeta Venus, que parece que era un satélite, una luna de un planeta mayor llamado Mulge, que habría explosionado hace pues millones de años. Entonces todo esto va saliendo un poco ya a la luz y la gente está empezando ya a cuestionarse todas estas historias de Sitchin, porque realmente Sitchin sacó este nombre evidentemente de los textos sumerios, pero es que estos textos no dicen en ningún momento que los Anunnaki vengan de Nibiru o de Neferu, sino que vienen de un planeta llamado Duku. Claro, ¿y dónde se encuentra ese planeta? Y Duku parece que es un planeta que orbita alrededor de la estrella Maya, que es la cuarta estrella más brillante después de Alcione, de lo que es la constelación de las Pléyades. Y bueno, lo describe como un planeta que no tiene noche, que está iluminado permanentemente por un montón de soles, un planeta bastante cálido, sin nubes, verdoso, lo describe como un planeta verdoso. Y claro, ¿todo esto cómo lo sabe? Bueno, pues caramba, ahí está un poco esa parte un poco más intangible que son sus propias vivencias personales. Claro, ahí está el tema. Hay una parte que sí que se nota que Anton Parks tiene una documentación muy bien apoyada por sus amplios conocimientos en el lenguaje sumerio y deducciones que a mí me parecen extremadamente coherentes, pero lógicamente no podemos por ahora poner la mano en el fuego y decir sí, esto es así al 100%. Además él ha tenido la delicadeza de hacerlo como novela. Por ejemplo, pues en el libro pues El secreto de las estrellas oscuras, pues está todo novelado. Pero al novelizarlo, ¿no crees que le haya podido añadir algo? Es probable. Claro, es probable. Él al principio del libro ya advierte que hay una parte, pues lógicamente, más lírica, más artística. Sin embargo, él te dice que observes bien a pie de página las diferentes numeraciones que va haciendo desde cada definición, ¿no? Y entonces, bueno, hay una parte importante de experiencias personales suyas que no dejan de ser interesantes y que yo en ese aspecto lo encuadraría un poco en la línea de Alex Collier. He contactado a Alex Collier, aunque Alex Collier no fue un erudito de la investigación. Él sí se ha basado exclusivamente en lo que estos andromedanos le han contado. Aunque en su caso es más bien una especie de recuerdo propio, más que una comunicación, como eluden algunos contactados. Sí, y lógicamente parece que tenga algo que ver con la reencarnación, pero el propio Parks no sabe aún a día de hoy, de una forma racional, él dice que no sabe si es que era Enki, o era un fragmento del alma de Enki, o incluso postula la posibilidad de que fuese como una especie de interfase de información de datos que se le habría filtrado a través del Girku, esa especie de cristal de cuarzo verde. David, ¿podrías explicarnos quién es Enki para la gente que no lo sepa, porque para que se sitúe un poquito, ¿no? Porque es una figura clave, ¿no?, en toda esta historia. Hombre, totalmente. Yo diría que es el Anunnaki por excelencia. O sea, si tenemos que destacar un Anunnaki dentro de esta historia, pues es Enki, ¿no? Enki inicialmente era conocido como Ea, el señor de las aguas, hasta que obtiene el título de Enki, que es el señor de la tierra. Y este señor, este ser, está relacionado con todo el tema de la creación del hombre. Habría sido uno de los Anunnakis que habrían, junto con una diosa conocida como Mamitu, habrían sido los implicados en este proceso de la creación humana. Enki habría sido un ser, para Sitchin era hermano de Enlil, y ambos eran hijos del dios Anu, o An, significa cielo. Pero para Parks, este tal An era un reptiliano de la raza de los Usungal,
y que habría creado a Enki. Lo habría creado como una raza guerrera y además lo describe como un ser asexuado, o sea, un ser que nace sin sexo y que más adelante se le adosa un pene. Eso es lo que cuenta Parks en sus libros. De forma quirúrgica. ¿Cómo? De forma quirúrgica. Sí, un pene fabricado expresamente para tener relaciones sexuales, lógicamente. Eso es lo que cuenta Parks. Curioso. Sí, cosas realmente alucinantes. Pero lógicamente, claro, si estamos tratando con entidades con unos conocimientos en ingeniería, en genética, en biología, pues ¿por qué no? Sí, además está esa especie de prejuicio y historia que tenemos los humanos actuales. Para ellos no tendría ni siquiera sentido. Hola, buenas noches, David. Soy Ani Torres. Encantada. Hola, buenas noches. Encantada de tenerte. Mira, como acabas de nombrar por este famoso personaje Enki y Enlil, yo lo que sí me gustaría saber, o sea, la Biblia, tal como conocemos la Biblia, las guerras que hay, que tú mejor por supuesto que yo lo sabe, existe lo que está la guerra entre el bien y el mal. Se podría decir que, o se debiera más o menos, a estas dos identidades que tú acabas de nombrar, que la Biblia se haya hecho eco de ellas. ¿Serán estas dos entidades parte de lo que nombra la Biblia? Sí, esto es algo que hace mucho tiempo que, con la ayuda de muchos otros investigadores, no he sido yo solo, y tengo que destacar al ecuatoriano David Canga, que es un gran experto en la Biblia, pues bueno, hemos ido de alguna forma descubriendo realidades bastante incómodas, sobre todo a nivel religioso, o para las mentes más religiosas. Lo primero que hemos descubierto es que en la Biblia lo que se ha hecho es invertir los roles del bien y del mal. Evidentemente, si las facciones que ostentan el poder, que de alguna forma pues tienen el trono cogido, y son las que dictan las normas del juego y por lo tanto escriben la historia, estos son los vencedores. Exactamente, estos serán los buenos siempre. Estos no van a ser los malos. Y aquí lo que ha ocurrido es que hubo una usurpación de poder. Es decir, según Parks, Enki creó a Enlil. O sea que a diferencia de Sitchin no lo sitúa como su hermano, sino como su creador. En un momento dado en que Enki se da cuenta de la tremenda aberración que ha configurado, quiere acabar con él, pero por piedad le perdona la vida. Es un fatal error que comete, porque luego Enlil se convierte en el famoso ser despreciable, absolutamente, que lo único que hace es someter a la humanidad y convertir al hombre pues en un esclavo perfecto. A través de la fundación de un montón de religiones, las tres principales ya las conocemos, y entonces ahí en la Biblia lo que se hace es invertir los roles del bien y del mal. Estás hablando, supongo, desde el punto de vista cristiano, de la figura de Jehová, entiendo yo. A ver, el tema es que Yahvé parece ser que está asociado con este ser, con Enlil. Y este ser es el que ha estado pues desde siempre controlando a la humanidad. Y hay una serie de razas que, por ejemplo, Parks dice que los famosos Igigi, de los que hablaban los acadios, porque Igigi es un término acadio, no confundir con sumerio. Los Igigi, que se supone que significa aquellos que ven y observan, los observadores, ¿no? En la Biblia aparecen como los vigilantes, ¿no? The Watchers. Estos se acaban convirtiendo en los ángeles caídos, los ángeles rebeldes. ¿Por qué? Pues porque, como vemos también en el libro de Enoch, estas entidades se rebelan contra el mando supremo. Es como que un grupo de soldados deciden desalistarse, desligarse de ese mando superior, ir a su historia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. En el libro de Enoch se describen a estos ángeles como una especie de acción de búsqueda y captura, es decir, el mando superior, que sería gobernado por Yahvé, Enlil Yahvé, pues se produce una batalla en los cielos. Incluso se dan los nombres de estos líderes
de esta revuelta. ¿Y por qué son perseguidos? ¿Por qué son castigados? Pues supuestamente por, primeramente, haberse apareado con las mujeres terrestres. Y de ahí aparecieron, como resultado de estas uniones sexuales entre estos Igigi, estos vigilantes y las mujeres. Sí, salen los nefilim, ¿no? Incluso en la mitología griega, ¿no? Se oye constantemente dioses apareándose con mortales. Sí. Y nefilim es un término que significa caídos o derribados. En griego es gigantes, pero deriva del arameo nefila. Y nefila significa Orión. O sea que nefilim significaría aquellos que vienen de Orión. Entonces, bueno, el castigo más terrible que cometieron estos Igigi, estos seres, estos ángeles caídos, pues precisamente transmitir conocimientos prohibidos. Este fue el delito más grave. Y podemos leer eso en el libro primero de Enoch, 8.3, que se dice lo siguiente. Nos da incluso el nombre de uno de los principales líderes de esta rebelión, ¿no? Dice, Shemigaza enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Baraquel los signos de los rayos, Tocaf los presagios de las estrellas, Zekel los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artagoz enseñó las señales de la tierra, Shamsiel los presagios del sol, y Sahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Y de ahí viene el problema. El Lid Yahvé lo que quería era una humanidad ignorante. Estos seres, al aparearse con las mujeres de la tierra, empiezan a revelar secretos. Estos secretos no es nada más, nada menos que conocimiento que les hubiese podido hacer libres. Libre independientes del dictado de los dioses. Pero estos dioses lo que querían eran esclavos perfectos. Sí, pero, por eso, ese es el motivo por el cual luego se produce el tremendo diluvio universal. Claro. Exterminaron a la humanidad porque no era esa la humanidad que ellos querían. Claro. Y había filtrado información que hubiese podido hacer al hombre poderoso. Es curioso porque lo que comenta, porque claro, si nosotros pensamos en la actitud que tenía Enlil o Yahvé, ¿no? En el Génesis se nota que era una actitud dominante, ¿no? Un poco muy egoísta, muy... Bueno, más que egoísta es que pedía, el mal en estado puro. Sí, pedía sacrificios incluso. Sí. Y yo leyendo la Biblia digo, este Dios a mí no me parece benévolo, misericordioso, ni bueno. Bueno, para nada. Claro, es un Dios que quiere de alguna forma amenazar, extorsionar, chantajear, amedrentar al género humano. Tenían que hacer unas matanzas de animales a diario. Recuerdo en un solo día, creo que fue en terreno de Salomón, de rey Salomón, llegaron a matar 142.000 animales. Es que se les acababan, no tenían suficientes animales para sacrificar. Aquello era un derramamiento de sangre, vamos, a cada momento. O sea, y estos seres se alimentan de eso precisamente, de las energías sutiles que generamos en estados exacerbados, estados emocionales alterados. De alguna forma absorben de nosotros emociones, energías sutiles que desde luego ahora empezamos a comprender, porque analizando el curso de la historia vamos viendo que siempre hemos escrito la historia con sangre, con guerras, con enfrentamientos y siempre con religiones muy diversas para causar el mayor daño posible entre nosotros. Y muchas religiones o muchas culturas, como decir así, algunas que son religiones mágicas, siempre tenían algún tipo de deidad que lo único que reclamaba era miel y sangre. Por supuesto, siempre se puede resumir con una palabra que es precisamente matar en nombre de Dios. Sí. No importa que sean de una cultura o de una religión concreta, todas prácticamente hacían lo mismo. Matar en nombre de Dios. David, yo quería cambiar un poquito del tema y quería meterme en una figura que, bueno, nosotros es un icono ya mundial, la figura de los grises, ¿no? La raza de los grises, porque por lo visto Parks en sus visiones nos vio, ¿no? Nos vio de alguna manera y, bueno, ¿y cómo los retrata ellos los grises? Porque tienen su... Sí, bueno, él los llama Miminu. Y Miminu
parece que significa pues los encargados de realizar las tareas sucias. Entonces estos seres ya están de alguna forma relacionados con unos creadores originales que habrían sido estas razas Jinagul, que parece que de forma genérica los llama Jinagul, sería algo así como lagartos, para los sumerios sería algo así como lagartos, ¿no? Ya crearon a estos seres, a estos Miminu, que son los grises actuales, los short grays, los pequeños grises, y que son los que siguen hoy en día siguiendo las órdenes como simples lacayos para recolectar este material genético que van sacando de nosotros a través de las abducciones, ¿no? Entonces, bueno, parece que lo mismo que hacían antes para procurarse esos bancos de genes, para hacer esos cruces, esas hibridaciones, lo siguen haciendo ahora a través de estos grises, de estos Miminu, ¿no? Es curioso, y estos son sus sirvientes. Es curioso cómo la ufología, ¿vale? Digamos, alejándonos de las teorías de Sitchin, de Atom Parks y toda esta historia, algunos analistas de la ufología, sobre todo la más moderna, el mundo de las abducciones es relativamente moderno, decían en función a los testimonios de los testigos que sí, que esos pequeños grises, esos enanitos cabezones, que algunos los detallan así, en algunas visiones de algún desgraciado que tiene como digo, la desgracia de sufrir ese tipo de situaciones, decían que algunos parecían estar siendo comandados por seres de mayor tamaño. Sí, claro. Seres de aspecto mínimo. Sí, yo pronto voy a dar a conocer un caso que es el más espeluznante que he visto en mi vida, y mira que conocí unos cuantos, pero bueno, hace un par de meses pues conocí una señora que fue abducida por los grises y por los reptilianos juntos en la misma nave. Y bueno, ahí hay tela que cortar. Próximamente lo voy a dar a conocer todo esto. Pero efectivamente estos seres enormes que decías pues son estos mismos reptilianos. Pero que no que de acuerdo con nosotros. David, anteriormente habías hablado sobre una especie de lengua primordial, ¿no? Una lengua matriz que existía anteriormente. Sí, el Emesa. Y Parks habló también sobre una especie de fonética primordial, ¿no? Que cambiaba mecanismos de la naturaleza, casi como la magia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, porque lógicamente es sonido y el sonido es vibración, y la vibración transforma y transfiere y es capaz de modelar los elementos de la naturaleza. Entonces, en función de este lenguaje madre, que ellos evidentemente, imagínate, no sabemos prácticamente nada de estos seres, a lo mejor hace millones y trillones de años, que lógicamente son culturas avanzadísimas, ¿no? ¿Qué no van a saber ellos, no? Entonces, lógicamente, ya solamente viendo la cultura sumeria como emerge, que pues se supone que ahí no hay ningún eslabón, ningún signo intermedio que se pueda ver progresivamente cómo ha ido surgiendo ese conocimiento. Aparece de repente el sumerio con una ingeniería social, una arquitectura, un arte, unas matemáticas tremendas, y bueno, como si hubiese caído del cielo todo eso, ¿no? Pues no, efectivamente ahí estaban estos seres, ¿no? Entonces, claro, todo lo que deriva de la magia, las ciencias herméticas, todo eso procede de ellos, y se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. Yo no sé hasta qué punto el poder del encantamiento a través de la vocalización de ciertas palabras puede, digamos, causar efectos, ¿no? Pero me parece que va bastante en esa línea. Y me parece que también va muy relacionado, si os recordáis, de los indios americanos, ¿no? Que pues cantando conseguían que lloviera, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cánticos, también creo que hay en... Los tambores también, no nos olvidemos de ellos. Exactamente, hay muchísimos rituales en los ritos ceremoniales. Sí, son rituales ancestrales de un montón de pueblos, creo que en Nepal también se practican.
bueno, todo esto quizás tenga su origen en estas entidades. Oye, David, antes que se nos termine el tiempo, quiero hacerte una de las preguntas que todos los que estamos aquí en la mesa nos lo estamos pensando, ¿no? Tú, en concreto, ¿tú has tenido algún tipo de experiencia personal tuya que reafirme tu argumento o las convicciones tuyas? Bueno, yo he tenido pequeñas reminiscencias de lo que son fenómenos de presencias, de alguna vez visiones de entidades, pero siempre me ha pasado de noche. Es decir, yo no puedo decir que estando aquí, como estoy ahora aquí hablando con vosotros, haya visto algo o haya oído algo. Ha sido siempre en ese estado de duerme-vela. Cuando estás ahí en la cama, te estás medio dormido, entonces abres los ojos en plena noche y sientes o ves cosas bastante extrañas. Entonces me han pasado bastantes cosas a lo largo de mi vida. Por ejemplo, yo no puedo dormir con la luz apagada, porque si lo hago, como digo siempre, vienen a por mí. Entonces, vaya, qué curioso, ¿eh? Sí, yo es que hace poco miedo, ¿no? volví a intentarlo, porque lo vuelvo a intentar a cabo del tiempo, y cada vez que vuelvo otra vez a quedarme oscuras, me siento que me atacan, efectivamente. ¿Pero te dicen algo o tú sientes la presencia, te toca? No, noto normalmente una presión en el pecho, noto una presencia siniestra. ¿Esto te suele pasar en sueños lúcidos? A veces han sido sueños y muchas veces no han sido sueños, sino que me he despertado y me he encontrado una sombra que me estaba atenazando, sí. Vaya. Más de una ocasión todo esto, sí. Y sobre este tema también, por lo visto han habido testimonios, ¿no?, de encuentros con entidades de apariencia reptil, pero claro, sí. ¿Por qué a estas personas que son sencillas, que no son famosas, no tienen que no tienen por qué verlas, y sin embargo las ven cuando supuestamente trabajan en otro plano? Vale, aquí hay dos cosas. Una, la genética que uno lleva, que desconoce totalmente. Ahí está el tema. Es decir, estos seres, estas entidades se sienten a veces atraídas por una cierta afinidad energética con el ADN que uno es portador. O sea, que no lo hace de manera aleatoria, en teoría. Exacto, eso tiene un porqué. Y luego también está el tema de temas karmáticos, temas que tienen que ver con la conciencia y lo que nos ata a existencias anteriores, o sea, lo que es el tema de la reencarnación. Yo me considero reencarnacionista y he encontrado muchos casos de personas que han tenido experiencias con estos seres y no les resultaba tan... Al final han descubierto que aquello les resultaba familiar, o sea, que los conocían, ya sabían de qué iba el tema. Entonces, no hay nada casual, no hay nada casual. Cada persona que le pasa esto, hay un detonante que probablemente viene de lejos, de bastante lejos. Oye, yo te voy a hacer una última pregunta, nos quedan apenas 5 minutitos. Porque claro, yo me pongo en situación, y no solamente en el caso actual en el que estamos hablando de Alto Parque, de sus visiones, sino, bueno, aquí en el equipo nuestro es un equipo de investigación y que contamos con personas que tienen ciertas capacidades psíquicas. Y yo me hago la misma pregunta. Cuando tienes una visión, en este caso hablando de Parks, ¿en qué momento llegas tú a la certeza de que no es una alucinación? ¿Cómo estás absolutamente convencido de que eso que has visto no es tu imaginación y es algo